Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Y vemos cuando Pablo escribió esta carta, vive Jesús, él estaba encarcelado. Poderoso Dios. Y cuando Epafrodito cayó enfermo, vive Jesús, y al llegar a Roma, poderoso Dios, y cuando recobró su salud, podemos ver que él decide volver a Filipos. Vive Jesús. Poderoso Dios. Y ahí fue que Pablo aprovechó la oportunidad, vive Jesús, aleluya, para hacer esta carta. Vive Jesús, para enviar esta carta de expresión, de gracia y exhortación. Vive Jesús. Poderoso Dios. Y vemos cómo Pablo comienza, vive Jesús, a exhortar en el capítulo 2. Poderoso Dios, hablándole, vive Jesús, de la unidad que estaba en peligro. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Estaba en peligro porque había muchas diferencias insignificantes entre los creyentes. Vive Jesús en esos tiempos, vive Jesús, como los hay ahora, vive Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y él les hace una exhortación para que permanecieran en la fe. Vive Jesús. Para la obediencia y para la actividad misionera. Vive Jesús, aleluya. Y él habla en el capítulo 2, 17 al 24 sobre Timoteo. Y aquí es donde yo quiero llevar, vive Jesús. Porque le quiero hablar un poco de Timoteo, vive Jesús. Poderoso Dios. Santo tú eres. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Y ahora te pregunto yo, ¿a quién estás imitando? Vive Jesús. Y yo digo, ¿quién era Timoteo? Vive Jesús. Para que Pablo hablara de Timoteo de esta manera. Vive Jesús. Y podemos ver que Timoteo era el favorito de Pablo. Vive Jesús. Él era su hijo espiritual. Mi alma te alaba, Jehová. El que lo presentó como líder y pastor. Vive Jesús. Timoteo, vive Jesús, dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Donde por dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Y mientras yo leía, a Timoteo se le enseñaba la palabra desde niño. Vive Jesús. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y desde su juventud, vive Jesús, aleluya, hasta su muerte, él permaneció en la palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Y podemos ver que Timoteo era uno que imitaba a Pablo. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y él estaba al lado de Pablo por 15 años. Era su compañero. Poderoso Dios. Era un compañero constante. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios. Y podemos ver que Timoteo estaba junto a Pablo mientras él escribió, poderoso Dios, las cartas a los romanos, segunda de Corintios, Filipenses y Colosenses. Poderoso Dios. Y en Filipenses 2:19 al 22, poderoso Jesús, vemos cómo Pablo considera a Timoteo como una réplica suya. Vive Jesús. Poderoso Dios. Y yo te pregunto, vive Jesús, ¿a quién tú estás imitando en esta noche? Vive Jesús. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y en 1 de Corintios 11:1, vive Jesús, aleluya. Pablo le dice a la iglesia que está en Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para Pablo hablar, vive Jesús, perdón. Vive Jesús, aleluya. Y para Pablo hablar de esta manera, vive Jesús, que él hablaba en medio de las luchas, en medio de las batallas, vive Jesús, en medio de las persecuciones. Poderoso Dios, qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Jesús, en medio del encarcelamiento, poderoso Jesús, aleluya. Vemos que Pablo era un verdadero imitador de Cristo. Poderoso Dios, no importando lo que pasara. Mi alma te alaba, Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Y Él nos manda a nosotros a ser imitadores de Él, poderoso Jesús, no importando lo que venga, no importando la prueba que venga, vive Jesús. Él nos dice en esta noche: toma tu cruz y sígueme, poderoso Jesús, aleluya. Él sabe que va a llegar dolor, va
Va a llegar el momento difícil, poderoso Jesús, pero tenemos que seguir imitándolo a Él. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Y Él nos manda a ser imitadores de Él. También nos manda, vive Jesús, yo pude entender, a seguir los pasos de nuestros pastores, siempre y cuando, vive Jesús, aleluya, nuestros pastores sean santidad y guarden su palabra y vivan su palabra como el Señor nos manda, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, unos pastores que guardan la santidad por dentro y por fuera, vive Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Y no nos manda a seguir los pasos de aquellos que son enemigos de la cruz. Vive Jesús, aleluya. Como Pablo lo decía en este versículo 18, cuando lo decía llorando, poderoso Dios. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, vive Jesús, aleluya, me impactó tanto que yo comencé a llorar, vive Jesús, aleluya, porque comencé a leer y yo decía, wow, Señor, todo lo que Pablo pasó, vive Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Y como quiera él seguía ahí luchando, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y dice que, poderoso Dios, y Pablo dice que tristemente el fin de ellos será la perdición. Vive Jesús. Porque ellos solo piensan en lo terrenal. Poderoso Jesús, aleluya. No en lo espiritual. Qué lindo tú eres, Jehová. No seamos imitadores de ellos, vive Jesús, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Seamos imitadores de Cristo, vive Jesús, aleluya. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová, poderoso Dios. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por lo terrenal, nos preocupamos, vive Jesús, aleluya, en el día de mañana, vive Jesús. Cuando el Señor nos dice que tenemos que vivir un día a la vez, poderoso Jesús, aleluya. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Dios. Vive Jesús. Y comenzamos a preocuparnos de estas cosas que están en la tierra. Poderoso Dios. Y así es que el enemigo nos quiere hacer mirar a Egipto, de donde Él nos sacó. Poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando dice que lo que quedó atrás, ya nosotros no debemos mirar allá atrás. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, no mires allá atrás porque te puedes convertir en una estatua de sal. Vive Jesús, aleluya. Vamos a hacer como Pablo, que Pablo decía, prosigo a la meta. Vive Jesús, aleluya. Mirando hacia el frente, poderoso Jesús, en todo momento. Mi alma te alaba, Jesús. Al blanco que es Cristo, vive Jesús, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y vemos que Pablo nos hace un llamado a conocer más al Señor. No solamente a ser imitadores del Señor, sino a conocerlo. Vive Jesús, aleluya. A tener una relación con el Señor, poderoso Dios, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Dios. Y cuando yo te hablo de imitar, vive Jesús, aleluya, es que tenemos que actuar, tenemos que comportarnos como como cristianos, vive Jesús, como hijos de Dios, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Vive Jesús. Acuérdate que la palabra dice que nosotros somos cartas abiertas, vive Jesús. Que los que están allá afuera están mirando cada uno de nuestros pasos. Ellos están esperando que nosotros hagamos algo mal para señalarnos. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Hay gente que está pendiente a nosotros, vive Jesús. Y te pregunto en esta noche, ¿a quién tú estás imitando? Vive Jesús, poderoso Dios. No es solamente decir que somos cristianos, vive Jesús, porque cualquiera puede decir yo soy cristiano, vive Jesús, sino vivir la palabra, vive Jesús, aleluya, con santidad por dentro y por fuera, vive Jesús. Poderoso Dios, el Señor no viene a buscar nada sucio, vive Jesús, aleluya. Porque si a nosotros no nos gusta que se nos ensucie la ropa, al Señor mucho menos le gustaría venir a buscar algo sucio, vive Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Y como nosotros reconocemos un cristiano, un verdadero creyente del Señor, por el comportamiento, por la vestimenta, vive Jesús, por los hechos. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Le voy a dar un ejemplo.
Si yo escojo 15 damas, vive Jesús, aleluya, yo le pongo 5 que no le sirven al Señor, 5 que le gusta vivir la palabra como le da la gana, que le gusta vestirse como le da la gana, vive Jesús, y le ponemos 5 que se guardan para el Señor, vive Jesús, poderoso Dios, y las soltamos, vive Jesús, aleluya. ¿Y cómo tú vas a poder distinguir cuál es la que le sirve al Señor, cuál es la que se guarda para el Señor? Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Rápido van a decir aquella que se guarda en santidad, la que se viste como el Señor quiere que se vista. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová, aleluya. Poderoso Dios, la palabra dice que nosotros debemos servirle en espíritu, alma y cuerpo, vive Jesús. Debemos marcar la diferencia donde quiera que nosotros nos paremos, vive Jesús, aleluya. Así como Cristo la marcó cuando estaba aquí en la tierra, poderoso Jesús, aleluya. Muchos dicen que la vestimenta no tiene nada que ver, vive Jesús, poderoso Dios, pero yo te digo en esta noche, vamos a Apocalipsis 1:13, que esto fue una palabra que me impactó, vive Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Vive Jesús, aleluya, poderoso Dios. Vive Jesús, aleluya, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vive Jesús, aleluya, ese es Cristo. Poderoso Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vive Jesús, aleluya. Esta palabra cuando yo la estaba estudiando me impactó una cosa sobrenatural. Vive Jesús, poderoso Dios. Acuérdate que la palabra dice que nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor. Vive Jesús, poderoso Jesús. Quiere decir que nosotros nos tenemos que vestir como Él, vive Jesús, aleluya. Que nosotros debemos actuar como Él, vive Jesús. Nosotros debemos hablar como Él habló, poderoso Jesús, aleluya. Vive Jesús. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Dios. Y te pregunto en esta noche, ¿a quién tú estás imitando, vive Jesús? ¿A quién tú estás imitando, poderoso Dios, aleluya? Y volviendo a Filipenses 3, en los capítulos 20 y 21, Pablo le hace una exhortación a la santidad del Señor. Dice su palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que debemos estar en paz. Vive Jesús con todo el mundo. No en contienda, no en pleito. Vive Jesús, aleluya. Porque al Señor no le agrada que nosotros estemos en pleito, poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. No seamos imitadores del mundo, vive Jesús, porque eso se deja para el mundo, vive Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Esa vieja criatura se tiene que quedar atrás. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Jesús. Cuando esa vieja criatura que quiera resucitar, métele pastillas, rodillín, vive Jesús, aleluya. Que tiene que morir en nombre de Jesús, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová, aleluya. Poderoso Dios, aleluya, para que el Señor te ayude, vive Jesús, aleluya. No dejes que el viejo hombre, vive Jesús, resucite. Poderoso Dios, aleluya. No dejes que el viejo hombre te domine, vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, vive Jesús, aleluya. Recuérdale a él su pasado. Cuando él estaba en el cielo, que el Señor lo sacó del cielo, vive Jesús. Y también recuérdale su futuro, vive Jesús, aleluya. Donde él va, poderoso Dios, aleluya, va a terminar con la vida de él, vive Jesús, aleluya. Donde va a pasar una vida eterna, que va a ser en el infierno. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. No sigas imitando esas cosas del mundo, poderoso Dios, porque el Señor no le agradan, vive Jesús. Comienza a imitar a Pablo. No imites a Saulo, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios.
Qué lindo tú eres, Jehová. El Señor quiere que nosotros imitemos a la mujer que derramó el frasco de alabastro sobre su cabeza. Vive Jesús, aleluya. Vamos a ser imitadores de David cuando se levantó, vive Jesús, aleluya, a enfrentar a Goliat, vive Jesús, poderoso Dios. Vamos a imitar a Moisés, vive Jesús, aleluya, que pasó en seco el mar rojo, poderoso Jesús, aleluya. Vamos a imitar a Ana cuando se derramó delante del Señor pidiendo por ese hijo, poderoso Jesús, aleluya. Vamos a ser imitadores de Salomón cuando él le pidió sabiduría y entendimiento y ciencia al Señor, poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Salomón no le pidió nada terrenal, sino lo espiritual, vive Jesús, poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poderoso Jesús. Encárgate primero de lo del Señor, que lo demás el Señor te lo va a añadir. Él sabe lo que tú necesitas, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, seamos imitadores de Abraham, vive Jesús. Cuando el Señor le dijo: sal de tu parentela, sal de tu tierra, vive Jesús. Él no cuestionó, sino que él salió, él fue obediente, poderoso Jesús. Seamos imitadores de Abel, vive Jesús, que dio su mejor ofrenda al Señor, poderoso Dios. Seamos imitadores de los discípulos, que lo dejaron todo por Jesús, por seguirlo, vive Jesús, aleluya. Atrévete a imitarlo en esta noche, poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Y si yo te sigo mencionando de personajes en la Biblia, no terminamos. Poderoso Jesús. Así como hay imitadores del diablo, que el Señor los reprenda, también hay imitadores que todavía siguen en pie de guerra, imitando a Cristo. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Y algo que me impactó de Pablo fue que no importaba qué situación él estaba pasando, él seguía contento, él seguía, vive Jesús, aleluya, ahí creyendo en el Señor, vive Jesús, poderoso Dios. Y a pesar de que pasó por tantas cosas fuertes, él se mantenía con el gozo. Poderoso Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que el gozo de él era el Señor. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Él sabía que el gozo era la salvación, que era el Señor. Vive Jesús, aleluya. Eran situaciones, vive Jesús, la cual lo ayudaron a él a crecer. Vive Jesús, poderoso Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Lo ayudaron a crecer y lo ayudaron a tener un verdadero encuentro con el Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo, Jehová. Poderoso Jehová. Qué lindo tú eres, Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Atrévete a imitarlo en esta noche. Y comienza, vive Jesús. Oh, poderoso Jesús, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús, a seguir esos pasos, porque el Señor al final nos va a dar una recompensa. Vive Jesús, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Pero hoy día vemos mucho, y me incluyo, vive Jesús, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová, que lo piensan imitar a Cristo, que piensan vivir para el Señor. Vive Jesús. Se dejan llevar por los placeres de este mundo. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando esos placeres nos llevan a la perdición. Poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Abre los ojos en esta noche. Mi alma te alaba, Jesús. No es tiempo para perder. Vive Jesús, aleluya. No estamos en tiempos de perder, de quedarnos sentados en una banca, en una silla. Vive Jesús. Poderoso Jesús. Es tiempo de imitar al Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Así como decía el pastor, vive Jesús, aleluya, de poner las manos sobre los enfermos. Poderoso Jesús, aleluya, para que tú veas que el Señor todavía hace milagros. Poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. No es tiempo de dormir. Levántate, vive Jesús, aleluya, porque te puedes quedar como esas cinco vírgenes. Vive Jesús, aleluya, insensata. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová, aleluya. Es tiempo de ponerte la armadura de guerra.
Es tiempo, vive Jesús, aleluya, de quitarte la venda de los ojos. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, que el Señor te quite esas vendas que el enemigo tiene sobre tus ojos. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Dios, qué lindo tú eres, Jehová. Qué triste sería que el Señor venga. Vive Jesús, aleluya. Y te esté haciendo esta invitación en esta noche. Poderoso Dios. Y el Señor venga y te quede sentado en esta silla. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Mi alma te alaba, Jesús. Ahí es que tú vas a comenzar a pensar, wow, yo hubiera invitado a Cristo. Vive Jesús. Yo hubiera escuchado la voz de los hermanos que exhortaban, poderoso Dios. Yo hubiera escuchado al pastor cuando me decía, joven, es tiempo de levantarte, vive Jesús, aleluya. Porque es tiempo de levantarte, porque el tiempo ya está a punto de sonar la trompeta, vive Jesús, poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Nosotros no nos paramos aquí para decirle a ustedes que busquen de Cristo por cualquier razón. Nosotros le decimos a ustedes que busquen de Cristo porque sabemos lo que viene para esta tierra. Vive Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Ustedes no lo van a poder soportar. Vive Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y yo no quiero estar en este lugar, vive Jesús, cuando comiencen a caer esos juicios. Poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aprovecha el tiempo que es ahora. Mi alma te alaba, Jesús. Aprovechalo ahora que se está acabando el tiempo. Vive Jesús, aleluya. El Señor tiene su mano extendida en esta noche. Mi alma te alaba, Jesús. Para levantarte, para sanarte esas heridas del pasado, para perdonarte. Mi alma te alaba, Jesús. No sigas ciego en ese mundo. Vive Jesús, aleluya. Deja que el Señor, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, te devuelva la vista. Mi alma te alaba, Jesús. Para que veas, vive Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Qué lindo tú eres, Jesús, aleluya. Para que veas que es ser un verdadero imitador del Señor. Para que aprenda, vive Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Vale la pena servirle al Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Vale la pena servirle al Señor. Yo en el Señor me siento contenta, vive Jesús. Yo siento un gozo sobrenatural, poderoso Dios, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. En el trabajo se puede levantar cualquier persona, vive Jesús. Yo sigo con el gozo, vive Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús, poderoso Jesús. Es una bendición tener una oportunidad de servirle al Señor, vive Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. El Señor nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas, vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Anímate, vive Jesús, anímate en esta noche. ¿A quién tú estás imitando? Mi alma te alaba, Jesús. En el trabajo, ¿a quién tú estás imitando? Afuera, cuando estás allá afuera, ¿a quién tú estás imitando? Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. No es ser una cosa aquí y una cosa allá afuera, vive Jesús. Poderoso Dios, porque nosotros no estamos engañando al Señor, nosotros estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque estamos jugando con nuestra salvación. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Poderoso tú eres, Jehová. Qué lindo tú eres, Jehová. Vive Jesús, aleluya. Hoy día vemos tantos imitadores, vive Jesús, de aquellos que un día ellos vivían la santidad. Ellos predicaban la santidad, vive Jesús. Aleluya. Así como usted y así como yo. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y dicen que se le apareció un ángel. Poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Que el Señor reprenda al diablo. No te dejes engañar. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. No te dejes mover. Vive Jesús de lo que tú has aprendido. Vive Jesús. Porque van a venir tiempos difíciles donde el enemigo te va a querer engañar, pero tú permaneces ahí creyendo en lo que aprendiste desde el principio. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Tenemos que imitar a nuestro Padre, no todas esas ridiculeces que se han levantado en estos tiempos. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jesús. Y el Señor, podemos ver que el Señor advierte a través de los apóstoles.
sobre los falsos maestros y sobre las falsas doctrinas. Vive Jesús, que se levantarán hoy día, lo vemos. Vive Jesús, lo estamos viendo y por montones hay, vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a darle esos ejemplos a nuestros hijos. Poderoso Jesús, aleluya. Así como el pastor decía, vive Jesús, aleluya. A seguir, vive Jesús, poderoso Dios, a imitar a nuestro Señor, para que la sana doctrina siga, vive Jesús, aleluya, creciendo hasta que venga el Señor. Poderoso Jesús, qué lindo tú eres, Jehová. Y sabemos que dice la palabra que muchos son llamados y pocos los escogidos. Procura ser un escogido del Señor. Imita a Cristo y no al diablo. Vive Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Jesús. El infierno existe, vive Jesús. Y el cielo también existe. Mi alma te alaba, Jesús. No es un juego, vive Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Tú eres el que hace la decisión en esta noche. Mi alma te alaba, Jehová. Poderoso Jesús. Vamos a aprovechar mientras estamos aquí en la tierra. Poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Porque en esta tierra, como decía la pastora, estamos practicando. Vive Jesús. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Y a lo último, el Señor nos va a decir si nosotros fuimos aprobados o no. Mi alma te alaba, Jesús. Y volvamos a Filipenses 3:17. Vive Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Jehová. Poderoso tú eres, Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Qué lindo tú eres, Jesús, Espíritu Santo, qué bueno tú eres, Jehová. Poderoso Jesús, mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Atrévete a ser un imitador, como Pablo nos exhorta. Vive Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. A aquellos que son ejemplos a seguir, vive Jesús, que nos ayudan a seguir caminando en este caminar. Poderoso Dios, así como el Señor quiere, vive Jesús. Amemos predicar su palabra como Pablo lo amaba, vive Jesús, porque eso era algo que Pablo amaba, vive Jesús, predicar su palabra. Vive Jesús, atrévete a predicarle a aquellos que están allá afuera que se están perdiendo. Atrévete a hablarle a aquellos que están en el trabajo. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios, el Señor me ha puesto hasta predicar en inglés. Vive Jesús, aleluya. Aunque yo no soy muy buena hablando inglés, vive Jesús, pero le predico la palabra del Señor. Vive Jesús, porque a mí me preocupan esas almas que están allá afuera. Vive Jesús, poderoso Jesús, aleluya. Vive Jesús, aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Y le voy a contar un pequeño testimonio en el trabajo, vive Jesús. Hay dos morenos, vive Jesús, que ellos crecieron en el evangelio pentecostal como nosotros, vive Jesús. Vive Jesús. Y cuando yo llego, que le comienzo a hablar a ellos, uno de ellos me dice, no es casualidad que tú estás aquí, porque yo entiendo que el Señor me está llamando, vive Jesús, aleluya. Ya no nos queda mucho tiempo, vive Jesús, aleluya, en esta tierra. Él me lo decía, no queda mucho tiempo. Lo que pasa es que yo no quiero jugar con el Señor. Y yo le decía a él, pero esos son planes del enemigo, vive Jesús, aleluya, que te quieren tener en esa mentalidad. Poderoso Dios, solamente tú puedes dar el paso y el Señor te va a ayudar. Mi alma te alaba, Jesús. Solamente tú tienes que coger un día a la vez, vive Jesús, aleluya, y el Señor te va a ayudar así como me ayudó a mí. Poderoso Jesús, mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Y te pregunto en esta noche, ¿a quién tú estás imitando? Vive Jesús, aleluya. Atrévete a imitar al Señor y verás la recompensa que viene de camino. Vive Jesús, aleluya. El Señor ha preparado, vive Jesús, una cena para nosotros. Vive Jesús.
Poderoso es Jehová, aleluya. Y yo los quiero ver a cada uno de ustedes allá arriba. Vive Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Y dice la palabra en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vive Jesús, aleluya. El Señor nos va a ayudar a nosotros a seguir hacia adelante. Vive Jesús. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vive Jesús, aleluya. Atrévete a invitarlo, vive Jesús. Hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga.